cosas básicas y huesos. Según yo, no está difícil la prueba. Yo me hice 5 minutos. Está fácil. No, la prueba está fácil. No hay nada que no hayamos visto en la clase, ni tampoco no hay nada que no esté en los PowerPoint. Si estudiaron bien los PowerPoint, les va a ir bien. Porque no son preguntas rebuscadas, ni tampoco tratar de embarrar con la artillería. Así que son preguntas de respuesta casi directa. Y hoy día tenemos que empezar ya con la unidad 1, perdón, 2, que involucra el tórax y todo lo que tiene adentro del tórax. Vamos a poner a grabar entonces aquí. Y veamos qué es el tórax. A ver, la anatomía del tórax lo vamos a partir dibujando primero. Y que es bastante sencillo lo que vamos a ver en radiografía. No es una cosa tan rebuscada ni tirada de las mechas. Entonces vamos a ver aquí la columna, el esternón y el diafragma. Esos son los límites del tórax. Aquí se supone que esto está abierto y por eso puede haber un trauma en el cuello y pasar aire hacia el tórax. ¿Qué vamos a ver como primeros órganos grandes? El corazón, que va a estar ahí. Y el otro órgano que vamos a ver al tiro es la tráquea, que es un tubo negro que va aquí. ¿Ya? Básicamente eso es lo que vamos a ver. ¿Qué otras cosas más pequeñas vamos a ver? Un aumento de densidad que va aquí, que es el mediastino craneal. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Que aquí salen unos triangulitos así finitos, que son los vasos de los lobos diafragmáticos. Vamos a ver que se forma un ángulo entre la columna y el diafragma, y ese va a ser el ángulo lumbofrénico. Aquí vamos a ver una estructura con densidad de líquido tejido de esta forma. ¿Cómo se llama el ángulo? Lumbofrénico. Y este va a ser el receso mediastinal craneal. Eso es lo principalmente que vamos a ver en un tórax, ¿ya? A eso le vamos a agregar aquí una banda de densidad de líquido tejido, que es la aorta, y aquí otra banda de densidad de líquido tejido, que es la cava caudal. ¿Ya? Esa es la anatomía básica del tórax. Entonces vamos ahora a ir detallando un poco más esa anatomía. La técnica idealmente que el paciente venga tranquilo, relajado a tomarse una radiografía de tórax. Es un poco difícil, porque si nosotros vamos a tomar una radiografía de tórax es porque el paciente no está sano. Entonces viene con distrés respiratorio, viene con un jadeo persistente, entonces no es algo muy sencillo de tomar. Si viene con efusión pleural, viene con incomodidad para un decúbito u otro. Entonces, no es algo tan sencillo. Sedado o tranquilizado, idealmente no. ¿Ya? Porque hay algunos cambios que pasan en el tórax, como por ejemplo una dilatación esofágica, que la podríamos mal diagnosticar como un megaesófago. Evitar los movimientos. Los movimientos respiratorios no es como nosotros que vamos a tomarnos una radiografía y el radiólogo nos dice inspire, retenga y toma la radiografía. ¿Qué hacemos aquí para evitar esos movimientos respiratorios? Bajo tiempo. Tiempos de 0,001 milímetros, un segundo, ¿verdad? Siempre lo tomamos en inspiración. ¿Ya? En inspiración vamos a ver que las costillas están mucho más distendidas
y hay un contraste natural entre el aire y líquido tejido mucho mejor y por lo tanto vamos a poder ver más estructuras. Por eso siempre tomar en el pic de inspiración. Entonces acá están los dos bonitos, un gato y un perro, que muestran la diferencia entre un tórax en expiración. En expiración se fijan las costillas mucho más juntas y en inspiración que están mucho más separadas, es más amplio y por lo tanto mejor calidad de imagen. Se suponía que antiguamente tomábamos mínimo 2 proyecciones, ahora se piden al menos 3, idealmente 4. Los dos laterales, la dorsoventral y la ventrodorsal. La vamos a seguir viendo, no te preocupes. ¿Cómo vamos a tomar la radiografía? Si se fijan, este perrito está de lado, los miembros anteriores están desplazados hacia craneal, la cabeza en una posición relativamente normal y centramos nuestro rayo X, la cruz del rayo X, en el centro del tórax y la vertical tiene que pasar tangencial al margen caudal de la escápula. Esperamos que el perro inspire, disparando. La otra posición, que es la ventrodorsal o dorsoventral, que es dorsoventral en este caso, ponemos al perro de la misma forma. Se fijan que los miembros aquí no están tan estirados, pero si uno quisiera estirarlos más, se puede hacer. Y es lo mismo, centramos en el centro del tórax, caudal a el margen caudal de la escápula. Siempre idealmente que aquí en este caso la columna con el esternón queden superpuestos. No veamos una diferencia entre columna y esternón. Con respecto a la forma del tórax, en el perro es más redondo, es como un corazón entre paréntesis, y en el gato es un corazón dentro de un triángulo. El gato siempre va a tener el tórax, tanto en gato lateral como en ventrodorsal, dorso ventral, de forma triangular. Si hay algún cambio en esa forma triangular, quiere decir que ese tórax está mal. Con respecto a la forma de las costillas, en el perro son más anchas y aplanadas y en el gato son más estrechas y cuadradas, o incluso a veces un poco más esféricas. ¿Se fijan en el gato? El gato, un esternón recto, siempre va a ser recto, nunca va a ser con una convexidad dorsal o ventral. La columna tiene esa curvatura, en algunos gatos es mucho más pronunciada. Y tenemos aquí el corazón, la tráquea, los vasos sanguíneos, la aorta, la cava caudal. Se fijan, es un corazón que está dentro de un triángulo. Y acá en el perro, el esternón es cóncavo o convexo hacia ventral. Tenemos la tráquea, el corazón, vasos sanguíneos, la cava, la aorta. Y la columna tiende a ser un poco más recta que la del gato. En la otra proyección tenemos aquí el corazón entre paréntesis. Se fijan que este tórax es curvo. Es curvo, en cambio en este gato el tórax es recto con forma triangular. Con respecto a la forma de la silueta cardíaca, que lo vamos a ver ya un ratito más a lo mejor, siempre está contigo el diafragma en el perro. Hay una pequeña separación en radiografías con una inspiración profunda. Deben ser un par de milímetros que el corazón se separa del diafragma. El eje siempre tiende a ser más vertical, especialmente en los perros de tórax profundo. El ápex va siempre a la izquierda y tiene esta forma afrutillada. En cambio en el gato siempre está más alejado del diafragma. Mientras el gato va envejeciendo, el corazón se va acostando cada vez más en el esternón y el ápex tiende a ser central. Acá tenemos la diferencia entre un perro y un gato. Aquí se fijan que es más acostadito, está separado del diafragma. Acá también se ve separadito el diafragma. Tenemos aquí este lóbulo accesorio que está muy aireado, o sea, esto es una muy buena radiografía de inspiración. Y acá tenemos el gato con el ápex en el centro y el perro con el ápex en el lado izquierdo. El esternón, como les había dicho, en el perro es convexo y en el gato es recto.
Acá tenemos la diferencia de los tipos de tórax. En el gato no existe este tipo de fórmula porque los gatos son todos más homogéneos en tamaño. En cambio en el perro tenemos perros que son abalonados, como los bulldog francés o los inglés. Tenemos perros normales, entre comillas normales, sino que intermedios, como los golden. Y tenemos también perros de tórax profundo, como el collie, el pastor alemán en algunos casos, los galgos, los setter irlandeses. Entonces, para esto se creó esta fórmula para poder determinar qué tipo de perro estoy evaluando. ¿Qué es lo que se hace? Se mide una línea desde el cifoides hacia la columna, pasando por el margen caudal de la sombra cardíaca, y otra línea en el quinto espacio intercostal que mide el ancho del tórax. Eso se divide el alto por el ancho y nos da valores como estos. Si es mayor o igual a 1,75 es un tórax profundo, ya es un tórax largo, alto. Y menor a 0,75 es un tórax chato o de barril. Eso quiere decir que es un bulldog francés, a veces los poodles están en esta categoría dependiendo del tipo de perro que sea. Y entre 0,75 y 1,75 tenemos todos los demás tórax que sean intermedios. Entonces es importante cuando uno no está acostumbrado es ver qué tipo de tórax es para evaluar la sombra cardíaca, porque hay varios cambios entre diferentes perros. Fíjense el tórax profundo. Tengo una sombra cardíaca que es casi perpendicular al esternón. Esa es la principal característica de estos tórax. Y obviamente un corazón que es mucho más estrecho. Eso lo vamos a ver cuando veamos el corazón principalmente. Este también es un tórax profundo. Fíjense acá, también bastante perpendicular al esternón. Esto ya es un tórax intermedio. Se fijan que ya no es tan perpendicular y tenemos mayor cantidad de espacios intercostales que ocupa la sombra cardíaca. Y estos son los tórax chatos o de barril, que son terriblemente feos para evaluar, porque siempre que hay signo silueta positivo, cuesta mucho llegar a una buena técnica para poder evaluar estos tórax de buena forma. Y acá el gatito, si se fijan, su corazoncito, sus espacios intercostales, la columna curva, el esternón recto. Acá tenemos un perro de tórax intermedio. Aquí lo que vamos a ver es la topografía del tórax. Vamos a dividir el tórax en un tórax dorsal, medio y ventral. A su vez, lo vamos a dividir en craneal, medio y caudal. ¿Para qué sirve esto? Porque yo si en algún momento tengo una laguna mental y no me sé la ubicación de los globos pulmonares, podría decir que tengo una masa aquí. Y eso quiere decir que la masa está en el cuadrante dorsal caudal. ¿Ya? Para eso sirve, para ubicar las lesiones que nosotros podamos encontrar en los tórax que estemos evaluando. ¿Cuál sería el cuadrante medio? Medio. A su vez, se divide el tórax en zonas. ¿Por qué se divide en zonas? Porque los patrones pulmonares empiezan en diferentes zonas. ¿Ya? Entonces tenemos la zona iliar, que es la más cercana al término de la tráquea, que se llama carina. Tenemos la zona intermedia y la zona periférica. Principalmente las metástasis ocupan la zona periférica y se van desplazando desde la superficie hacia la media y hacia la iliar. En cambio, el edema pulmonar cardiogénico empieza en la zona iliar y se empieza a extender hacia la zona periférica caudal. Lo mismo vamos a hacer en ventro dorsal o dorso ventral. Tenemos acá un tórax derecho, un tórax izquierdo. Un derecho izquierdo, craneal, medio y caudal. Lo mismo para el lado izquierdo, craneal, medio y caudal. Y también tenemos las zonas
la zona iliar, la zona media y la zona periférica. Acá, por ejemplo, el edema cardiogénico siempre empieza en la zona iliar derecha. De ahí se desplaza a la zona media derecha, después a la zona periférica derecha y ya después empieza a abarcar todos los otros lobos pulmonares. A ver, cada estructura, como ya vimos en lo que era huesos, tiene densidad, posición, contorno, volumen, número. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la sombra cardíaca siempre va a tener una densidad de líquido tejido homogéneo. La posición entre el tercer y octavo espacio intercostal, dependiendo del tipo de perro. El contorno siempre va a ser definido, no es tan liso. ¿Ya? El margen regular, continuo, volumen y tamaño lo tenemos que medir y número siempre va a ser 1. ¿Ya? Para todas las alteraciones que nosotros veamos las tenemos que describir de acuerdo a esa nomenclatura. Veamos lo que es el extratorácico. ¿Cuántas vértebras tiene el perro? 3. ¿Cuántas costillas tiene? 3. ¿Cuántas esternebras tiene? Fíjense que los esquemas no siempre son apegados a la anatomía. ¿Ya? Tienen 8 esternebras los perros. La primera se llama manubrio esternal y la última se llama cartílago sifoides. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber con respecto a la periferia del tórax y que cada costilla está unida por un músculo intercostal externo interno. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber. 13 vértebras torácicas, ya sabemos que las costillas articulan craneal a la vértebra de su propio número. Costillitas 13, se fijan, estas son más aplanadas que las del gato, aquí está bastante bien el esquema, y el esternón convexo. En el caso del gato, recto. Ahí tienen las internebras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en cartílago sifoides. Podemos encontrar estas estructuras que son cartilaginosas, que no tienen relación con las costillas, son variaciones anatómicas. Fíjense este gato, la diferencia que hay aquí. Tenemos las costillas, pero algo pasa aquí en este esternón. Está raro, ¿cierto? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 esternebras. Es una variación anatómica. ¿Le influye este gato para respirar o para vivir? No. ¿Ya? El diafragma, que también lo tenemos que evaluar, que es bastante sencillo, tiene 2 pilares, ¿ya? El pilar derecho, el pilar izquierdo y la cúpula diafragmática. También lo van a encontrar que estos pilares se les llama cruras diafragmáticas. Y vamos a ver, ya, ahí vamos a ver las posiciones. En el intratorácico tenemos el espacio pleural. El espacio pleural es un espacio virtual que está contenido en 2 capas de pleura. ¿Ya? Es una monocapa de líquido que permite el desplazamiento pleural. Si no existiese ese desplazamiento pleural o roce pleural, el perro y nosotros no podríamos respirar. ¿Ya? Y aquí está graficado como ese espacio plomito. ¿Ya? Tenemos la pleura parietal y la pleura visceral principalmente, que es la que envuelve los órganos. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos el capítulo de pleura. Los pulmones, ¿se saben cuántos pulmones tiene un perro? ¿Cuántos pulmones tiene un perro? 2. Ahora, ¿saben cómo se dividen esos pulmones del perro? Ya. ¿Cómo se llaman esos lóbulos? ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? No, ya. Entonces, en el lado derecho tenemos el lóbulo apical, el lobo medio, el lobo diafragmático
y el lobo accesorio. En el lado izquierdo tenemos el lobo apical, que está subdividido en la pars apical y la pars media, y el lobo diafragmático. Esas son las divisiones. Entonces acá tenemos que, como anatomía general, hay 4 lobos en el lado derecho, 2 en el izquierdo. El ilio lo da la bifurcación traqueal, que es donde se marca la zona de la carina. Es una zona radiográfica, no existe anatómicamente excepto en los pájaros. ¿Ya? Es una zona radiográfica, para que no te pegan el error. La vasculatura, eso ya es un poco más avanzado, pero parte desde el ilio y se ramifica para cada glóbulo. Tenemos las zonas de visualización, las copas pleurales y la superposición de las vistas, que eso lo vamos a ver acá. Entonces acá tenemos, esto es lo que se llama la triada, que es la arteria, el bronquio y la vena. Siempre se va a ver así, en una buena radiografía. No crean que todas las radiografías lo van a poder ver. Aquí me parece que entonces, en lo que es pulmón, tenemos zonas de visualización o zonas de proyección de los diferentes lobos. Tenemos acá la cúpula del lobo apical izquierdo, la cúpula del lobo apical derecho, separada por el receso mediastinal craneal. ¿Se podrá mover esta cuestión? El lobo medio está superpuesto a la sombra cardíaca. El lobo diafragmático, ambos superpuestos aquí en la zona dorsal del tórax. Y este triángulo que se forma aquí es el lobo accesorio. En el dorso ventral o ventro dorsal tenemos acá el lobo apical izquierdo que pasa hacia el lado derecho, y eso es lo que se llama la cúpula del lobo apical izquierdo. Y llega hasta aquí más o menos. Aquí se junta con el medio que llega hasta aquí, y todo esto es lobo diafragmático izquierdo. En el caso derecho tenemos todo esto que es el lobo diafragmático derecho, el lobo medio y el lobo apical derecho. Y aquí en esta zona, si se fijan, hay un hilo de densidad de tejido, ¿lo ven? Este es el receso mediastinal caudal, y esta zona es la que ocupa el lobo accesorio. Entonces acá veamos el lado derecho, la pars apical del lobo apical izquierdo y la pars media del lobo apical izquierdo, y el lobo diafragmático izquierdo. En el lado derecho, se fijan que ahí queda un pedacito de aire, ¿lo ven? Esa es la cúpula del lobo apical izquierdo y esta es la cúpula del lobo apical derecho, y todo esto es lo que abarca el lobo apical. El lobo medio, el lobo diafragmático y el lobo accesorio. ¿Está muy difícil? Es lo que viene. En la otra proyección, esto es anatomía topográfica de primer año, ¿no? ¿Ah? Tenemos acá el lobo apical derecho, el medio derecho, el diafragmático derecho y el lobo accesorio. En el lado izquierdo tenemos aquí el lobo diafragmático, el lobo apical con su pars apical y su pars media. El corazón y los dos pulmones del pecho. Ahí está. Ese es un gato. ¿Lo alcanzaron a ver? Un gato, su corazón, y todo eso es el campo pulmonar. El mediastino es esta zona que está aquí al medio, ¿ya?
es el espacio comprendido entre las dos pleuras mediastinales. Y en este mediastino, lo importante es que pasan todos los vasos sanguíneos, todos los nervios, la tráquea, el esófago, el corazón. Entonces tiene todos los órganos importantes del cuerpo están en el mediastino. Y el mediastino también se divide en mediastino craneal, medio y caudal, dorsal, medio y caudal, y dorsal, o sea, ventral, craneal, medio y caudal. Ahí tenemos los recesos mediastinales. Este es el receso mediastinal craneal y el receso mediastinal caudal que marca dónde está el ápex cardíaco. Y este sería el receso mediastinal craneal en la otra vista, que no es muy visible en la radiografía del pelo. Ahí tenemos el receso mediastinal craneal en esta proyección. Harto fea, pero se ve. Entonces acá tenemos esa banda, no sé si la ven, y esa banda, y esto es el timo, ¿ya? No confundirlo con el receso mediastinal craneal. Acá tenemos la tráquea, se fijan que llega un circulito más negrito, más radiolúcido, y eso es lo que se llama carina. Y de aquí de la carina, un poquito más atrás, sale el bronquio principal del lobo apical derecho. Es ahí, en este lobo, donde nosotros buscamos las neumonías por aspiración, porque como es el primero, toda la mugre que el perro puede aspirar llega primero a este lobo, ¿ya? Ahí tenemos la tráquea, que forma un ángulo con la columna, y este es el ángulo tráqueo-vertebral. Lo que habíamos hablado antes, el ángulo lumbofrénico, que se forma entre la columna y el diafragma. Acá la posición de la tráquea, de la carina específicamente, de acuerdo al tipo de tórax. Si se fijan, el tórax profundo está en la parte dorsal del tercio medio, en un tórax ancho está en la parte dorsal del tercer tercio. Si sobrepasa estas mediciones, lo único que puede hacer que la tráquea suba es el aumento del volumen del corazón izquierdo. Del diafragma tenemos esta proyección, si se fijan ahí, esto es el pilar derecho y este es el pilar izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En una radiografía lateral izquierdo, el diafragma tiene esta forma: el pilar izquierdo y el pilar derecho. En una radiografía lateral derecha, lo que vamos a ver es que tenemos aquí el pilar derecho y el pilar izquierdo paralelos. Así como en estos monos, se fijan, esta sería una lateral derecha y una lateral izquierda, y esta bonita o esta meba que está ahí es el fondo gástrico. Siempre el fondo gástrico va a ir cerquita del pilar izquierdo. Entonces, como ven aquí, el pilar izquierdo está craneal, entonces este estómago está superpuesto al pilar derecho, y acá en este caso el estómago está más caudal, cercano al pilar izquierdo. Y acá tenemos la lateral derecha, los dos pilares diafragmáticos paralelos, y aquí la izquierda, los dos pilares diafragmáticos se cruzan, tienen como forma de I. Acá lo mismo, pero acá hay algo más que cambia. Si se fijan, tenemos acá una lateral izquierda. El pilar izquierdo es todo esto, y fíjense aquí, la cava lo cruza. Se genera un efecto de sumación con el pilar izquierdo. Se ve acá un poco más de lejos. Pilar izquierdo, efecto de sumación de la cava con el pilar.
En cambio, en el lado derecho, en la lateral derecha, la cava llega al pilar derecho y se funde con él. ¿Se fijan? No lo cruza, sino que se funde. Esa es otra forma de poder identificar qué lado del tórax es. Y acá podemos ver estas dos imágenes en una ventrodorsal, que podamos diferenciar el pilar derecho, la cúpula y el izquierdo, o simplemente que veamos el diafragma como una cúpula completa. Eso depende de dónde uno centre el rayo. El esófago normalmente no lo vamos a ver en radiografías, a no ser que sea de contraste o que esté patológico, pero es ese charqui que pasa ahí. Si se fijan, pasa detrás de la aorta, detrás del tronco brachiocefálico, o sea, del tronco pulmonar, el brachiocefálico y el mediastino craneal, y la tráquea tiene que ir aquí. Esto sería como el esquema de todo lo que hemos visto. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, entonces vamos, lo pasamos. El corazón, como ya hablamos, tiene esa forma como afrutillada, tiende a ocupar más o menos tres ternebras. Está en el tercer espacio intercostal y en el octavo espacio intercostal, entre esos más o menos está. Eso es importante porque a veces hay patologías abdominales que desplazan el diafragma hacia craneal y empujan el corazón hacia craneal. Entonces ahí uno puede diferenciar si es un cambio intratorácico o viene del abdomen. Tiene la aorta y la cava. Tiene aquí entre el mediastino craneal y el corazón ese angulito que se llama cintura cardíaca craneal, y entre la emergencia de los bronquios principales y el atrio izquierdo también encontramos la cintura caudal. Lo vamos a ver de nuevo, si no te preocupes, que todo esto lo vamos a ir repasando con todas las clases. Tenemos acá en la otra vista el corazón, la cava, y esta marca es la superposición de la aorta con el corazón, y el receso mediastinal caudal, que nos dice que ahí está el ápex cardíaco. Y acá tenemos los ángulos costofrénicos, ¿ya? O costodiafragmáticos, depende del libro que lo lea. ¿Por qué hablamos nosotros de sombra o silueta cardíaca? Porque vemos solamente la sombra de ese corazón, no vemos cámaras, no vemos válvulas, no vemos paredes, no vemos nada más que una sombra del corazón. Entonces, por eso se habla de la sombra cardíaca. Ahí la tienen, muy bonita, muy contrastada. La aorta, la cava. Se supone que ambos tienen que tener el mismo diámetro. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Es anatomía relativamente básica aplicada a la radiografía.